Tenemos de invitada esta mañana a la abogada, prominente abogada Ana Matilde Gómez. Estamos tocando la ventaja cuando nosotros invitamos a Ana Matilde y por eso le invitamos. Dicho sea de paso, me permito abrir de capa el tema. Gracias. Ana Matilde es una mujer que habla sin arrugas, sin pliegues, ¿no? Habla directo, pero no es hablar por hablar, habla con fundamento y eso es importante para una audiencia como ustedes, tan exigente e inteligente, además de educada, que son cosas muy distintas. Entonces, Ana Matilde, estamos hablando de un tema que es primera plana en los principales medios impresos, radio y televisión. El sonado o la sonada Operaciones Jericó y de blanqueo de capitales. Este tipo de situaciones eh, está llamando mucho la atención y generando muchas críticas y sospechas la laxitud de la justicia. Entre esos, que la Corte Suprema de Justicia no ha dicho hasta ahora, aunque está a tiempo, nada al respecto de que hay un diputado de la República que se le menciona y los fiscales dicen que hay incluso pruebas de que está involucrado él y su hijo en esta operación Jericó que tiene que ver con el lavado de capitales. Hay supuestamente plurales evidencias de esto, pero no se menciona todavía qué se va a hacer. ¿Cuál es su opinión, Ana Matilde? ¿Se está frivolizando en alguna forma o es normal? ¿Qué opina? Sí. Bueno, eso nos lleva a varias reflexiones, ¿no? Y la primera es que mientras sigamos con la perversión de que la interpretación que se ha dado de la Constitución es que la Asamblea investiga a los magistrados y los magistrados a los diputados, hay una especie de yo no te toco, tú no me tocas, porque hay más de casi en la historia, casi 10 años que se lleva de verificación, casi 19 casos caídos o que no prosperan en la Corte Suprema contra diputados. Eso tenemos que eliminarlo porque la prueba sumaria no es una prueba en sí misma, es decir, no se requiere un elemento de contundencia como cuando se habla en un juicio ante un juez, una prueba es algo que ha sido validado por un tercero, etcétera. No se trata de ese tipo de prueba. La prueba idónea, mal llamada, porque es que está mal nominada incluso, solamente es un elemento indiciario para permitirle a la Corte abrir la investigación. Esa es otra perversión porque no sé si ustedes recordarán, yo como diputada me presenté, como procuradora, me presenté en aquel entonces con el cambio constitucional ante la Asamblea a pedirles que no pasaran esa ley e interpretaran mal la reforma constitucional y permitieran que el Ministerio Público hiciera la investigación. Cuando la teníamos lista, se le entregaba a la Corte porque lo que dijo el cambio constitucional fue será juzgado por el Pleno de la Corte, ¿verdad? Entonces la idea no es que la investigación, de repente tú te inventas un magistrado que tiene mentalidad de juez, lo designas ahora magistrado fiscal y designas los jueces de garantía y entonces armas el tribunal de juicio y armas todo para que una persona que está en su mentalidad formado para juzgar, ¿no? Tenga que investigar. Eso es lo que ocurre aquí, es lo mismo que pasa con los diputados en los juicios que se terminan viendo como si fueran juicios políticos por la función judicial que tiene que cumplir la Asamblea. Dicho esto, viene el otro elemento, y es que por lo general una operación de narcotráfico o una operación de blanqueo de capitales basado en, hay una lista de más de 20 delitos, casi 30, que son conductas criminosas que son las precedentes para el blanqueo de capitales. Quien blanquea un capital es porque se dedica a algo, a través de ese algo mueve dinero sucio porque es dinero que viene de esa actividad que es criminosa, robo de auto, puede ser internacional, puede ser tráfico humano, explotación sexual comercial de personas menores de edad, tráfico de armas, tráfico de droga, de una playa de delitos, una cantidad, una lista enorme, ¿verdad? Y tú tienes Pornografía una infantil, actividad, Ana Matilde, pornografía infantil. sí, bueno, es que es la explotación sexual comercial de personas menores de edad en modalidad de pornografía y cosas como esa, ¿no? Y una serie de delitos que internacionalmente están validados. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes una actividad que puede ser una fachada o una pantalla o una actividad que bajo baja facturación lícita lo que hace es mover dinero en tu contabilidad, pero que es el producto de esa actividad.
Entonces, tú allí estás lavando el dinero y por eso tienes una serie de sociedades o compañías o una sola que arropa varias otras cosas y te dedicas a participar y muchas veces participan en contrataciones públicas y allí también se da el tráfico de influencias y demás. Entonces, ese mecanismo, lamentablemente, cuando toca a altos funcionarios, es porque también hay actos de corrupción porque involucra, y esa es parte de la penetración del crimen organizado y cómo se mueve el crimen organizado. Cuando el crimen organizado logra tocar una figura política, inmediatamente sus tentáculos se ramifican, o sea, hay una serie de movidas que tú te das cuenta que tiene contactos como por todo el engranaje gubernamental, ¿verdad? Que es la posibilidad de que esa figura es la que esté apalancando esos movimientos. Entonces, esta operación es importante porque puede desarticular una, una organización, que estoy muy segura, y esto es algo que hay que transmitir también, que no se trata de que haya persecución política o que haya intenciones personales, Mm. que también es importante, la directriz que se dé del Ejecutivo de no querer proteger a nadie, por lo menos no en este caso, ¿no? Eso también es importante porque eso libera a los estamentos policiales, a la unidad sensitiva, al Ministerio Público, a todos los que persiguen delitos de alto perfil, de sentirse que los van a respaldar y no es que los van a mover de la noche a la mañana porque están persiguiendo un pez gordo, como le llama coloquialmente, ¿no? Que es alguien con poder político, económico o social. Y saber que estas investigaciones por lo general comienzan con lo que se llaman informes de inteligencia, y es que son el resultado de operaciones internacionales. Panamá no es una isla, Panamá es el embudo o la parte, perdón, la parte más estrecha de un embudo que tiene doble manga, doble entrada. Y en esa doble manga hay fuerzas criminosas bien fuertes agitándose. Y por eso tenemos el modelo de estados fallidos, narcoestados, de estados tomados por las maras. Todo eso está aquí cerca de nosotros. Entonces hay que pensar que la lógica por nuestra posición geográfica nos que prácticamente nos condena a que nuestras ventajas competitivas y comparativas en la economía dolarizada, la conectividad, los puertos, o sea, una serie, costa en ambos mares, se recorre el país se recorre en 6, 7 horas, tú llegas de un extremo al otro, cuando mucho 9 horas, o sea, todo eso son ventajas competitivas y comparativas que así como atraen inversión de la buena, llaman la atención del crimen organizado porque en los países de origen necesitan por dónde transitar y transitar con la logística que te ofrecen las ventajas de ese país para tus lugares de destino. Entonces, Panamá, además de ser ese país de tránsito excelente, nosotros tenemos ciudades, puertos y ciudades en costas o limítrofes como son Darién, Colón, Chiriquí, que por eso ustedes ven Bocas, tanto, bocas del torno. y por eso ves tantas muertes, tanto crimen que se dispara, porque entonces el menudeo y las pandillas se nutren de ese tráfico porque para distraer, mientras tú tienes a toda la policía buscando todo lo que está pasando en el día a día, estás trasegando tu droga. Y de ahí entonces permean los falsos empresarios que tienes que tener y también los pseudopolíticos, que son todo lo, y empiezas a colocar personas en las distintas instituciones, que son los que te pasan información, son los que se tapan los ojos y pasan tu droga en aduana, migración, todo lo que tiene que ver con la carga, todo lo que tiene que ver con la entrada y salida de personas. Entonces, todo esto es, si no se comprende la naturaleza del fenómeno, mal se puede atender. Y si Colocan fichas en la Matilde. por supuesto, hasta en el órgano judicial, usted lo recuerda, el Ministerio Público, o sea, por eso tiene que haber renovación constante. La Policía Nacional está muy penetrada también. Los estamentos. A eso iba, eso lo hemos visto incluso ahora con Operación Jericó, que entre los detenidos hay personas que le estaban pasando información y protegiendo. ¿Ah? Y protegían como garantizaban el paso de los mochileros, etcétera. Eran miembros incluso del Senafrón, hay que decirlo. Y eso no nos tiene que asustar porque esa es la operación lógica. El problema está cuando el Estado, a través de su debilidad institucional, facilita esa penetración porque la colocación de esos individuos son el resultado de nombramientos clientelistas. Es decir, yo no pasé ningún filtro para que tú llegues allí.
si la persona no pasa un filtro para ser nombrada, sino que simplemente un político la puso ahí y ese político, su campaña, se la financió alguien que lava dinero, obviamente trabaja para ese grupo criminal. Camila, continúe. No, un poco a lo que iba era eso, de que no solamente la preocupación debe ser de las personas que están cometiendo el delito, sino quienes los asisten desde dentro de instituciones. Y quería conocer un poco, en su experiencia como ex procuradora, un poco cómo se lidiaba con ese tema, o sea, cómo se puede hacer una investigación si no necesariamente puedes confiar en las personas que son las que están haciendo la investigación. Sí, los delitos de alto perfil cuentan, como el crimen organizado, cuentan con herramientas de investigación como por ejemplo el agente infiltrado, como por ejemplo pedir la autorización para que la unidad sensitiva haga escuchas telefónicas, haga seguimiento, o sea, poder seguir a una persona, todo eso que vulnera garantías constitucionales, pero con autorización judicial. Te recordarán que antes, hasta que llegué yo y inventaron lo de que no éramos autoridad judicial, los procuradores todos manejaban eso, había más reserva. Ahora hay que ir a la sala penal de la corte, hay que mandar una nota a la corte, hay que pedirle a la corte esa autorización y se sigue filtrando, ¿no? Sin embargo, bueno, esos son los mecanismos que hay. Y con las operaciones encubiertas, cuando tú pones un funcionario dentro de la organización y logras penetrarla también, pones en riesgo la vida, claro, de funcionarios, pero ese funcionario puede traer la información cuando tú también haces entregas controladas, o sea, tú pones el dinero dentro de la investigación, tú eres el que pones el dinero y lo marcas y así sabes a dónde llega y le puedes seguir la trazabilidad. O sea, hay una serie de herramientas que el mundo, porque no son inventadas en Panamá, sino que los países, oficinas como Oficina de contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, donde todos los países logran poner sus mejores mentes de persecución para poder tratar de encontrar cuáles son las herramientas con las que se van a enfrentar a un movimiento dinámico. O sea, me parece redundante, pero es dinámico porque el comportamiento del crimen organizado es totalmente dinámico. Y esto, lo que a Panamá le debe llamar la atención es que nosotros, si queremos seguir insistiendo en un obsoleto modelo de competitividad basado y apalancado en el centro financiero, la operación criminal o el crimen organizado pone en riesgo la sostenibilidad del tejido económico. Porque si no te está importando que el dinero mal habido, o sea, dinero malo, se mezcle con el bueno en las empresas, en los negocios, y lo empieces a colocar en el sistema financiero, no solo el bancario, sino todo el financiero en general, cooperativas, joyería, todo lo que tiene que ver con la construcción, o sea, todo el sistema inmobiliario, todo el aparato inmobiliario, si tú, o sea, si no te importa y lo que tú quieres es vender, y no te importa la plata que te llega, y tú quieres echarte fresco en el banco y tú simplemente estás sentado como el gran gerente de banco y ganas tu montón de plata, lo cual está bien si la plata es bien habida, pero cuando no te importa que también tus clientes estén moviendo dinero mal habido y tus controles bajan, estás poniendo en riesgo el tejido económico del país. ¿Sabes qué, Ana Matilde? La Tu corrupción, sostenibilidad, pues, ajá. escucha esto, la corrupción colonizó las instituciones del Estado. Han sido colonizadas. Esa es Totalmente. Y es una parte, consecuencia, y es parte del comportamiento del crimen organizado, porque una aquellos que estrategia. Es una estrategia, Ana Matilde, es una estrategia. es que desde la década del 70, yo creo, ellos del siglo pasado entendieron que su negocio no era solo de crimen. Mandaron a sus hijos a estudiar a las mejores universidades del mundo, tienen contadores, tienen abogados, expertos, o sea, su negocio es mercantil. Por eso es tan importante herramientas, por ejemplo, como la extinción de dominio, una ley que permite golpear la ganancia y no solamente a las personas. El Por eso es dinero. que por ver tanta oposición, pero es que hay que poder tener herramientas que golpeen la ganancia, que la ganancia tenga esa carga de la prueba como la tiene la persona, que fue ¿cómo te digo? Una reforma que se hizo en la década de los 90, cuando se empezó a dar cuenta cómo venía el narcotráfico y hubo que invertir la carga de la prueba. Es decir, todo lo que yo te encuentro, si tú estás vinculado, tú eres el que me tienes que probar que te ganaste la lotería o que es una herencia o que tú eres el que tienes que abrir tus números y probar. Ana Porque la Matilde, presunción se invierte. Ajá. es un corte, pero has dicho, tocaste algo muy cierto y que eso está en todos los medios. Tomo el ejemplo de México, ¿no? Un estado fallido. Los Una respuesta. carteles, o cárteles, como se le llama, entendieron lo que tú estás diciendo. El negocio no es por ahí nada más. Contrataron los mejores abogados,
contrataban unidades muy bien entrenadas del ejército y de la policía. Los mejores entrenados los contrataban. ¿Cuánto tú ganas allá? Tanto, yo estoy tanto. Contrataron, como dije, abogados, contadores, en fin, armaron una industria. Una industria Es una industria. que es de las más grandes Multimillonaria. del mundo, de las más y poderosas del mundo. Va para el corte comercial. Esto es En Perspectiva. Esta mañana con la abogada Ana Matilde Gómez. Viene más. Miren, amigos, algunas medidas, algunas decisiones que se toman a alto nivel reprimen la esperanza de cambio, que es lo que todos esperamos. Y ahora van a ver por qué lo digo. Camila, adelante. Bueno, ayer estaba agendada para las 2 de la tarde la comisión de credenciales y lo más esperado era la discusión para la ratificación del director de la Caja de Seguro Social designado por el presidente Mulino, que es el señor Dino Mon. Sin embargo, por palabra de los mismos diputados de la comisión, en este caso la diputada Alexandra Brenes, no fue hasta las 11:23 de la noche, o sea, 9 horas y media después de cuando se supone que se iba a dar esta ratificación, que iniciaron con el debate, el cual culminó en horas de la madrugada. Lo que preocupa es que es bastante temprano en el proceso, ya estamos viendo estas muestras de hacerlo a espaldas de la ciudadanía, porque no, o sea, no hay razón para hacer algo a las 11 y tanto de la noche si todos estaban presentes y citados desde las 2 de la tarde. Y si no es un tema de emergencia, porque si me dicen que la Asamblea tiene que hacer algo de madrugada porque es una emergencia nacional, no sé, hay un huracán y hay que pasar se tiene que reunir una comisión para aprobar algo de emergencia, se entiende. Extraordinario. Ajá, algo extraordinario se entiende, pero una ratificación que para el colmo la persona no entra al cargo hasta octubre, o sea, con bastante tiempo, se había anunciado, incluso algunos lo estaban transmitiendo por YouTube. Y un poco, creo que lo decía la licenciada Matilde Gómez, que incluso no se esperaban mayores sorpresas con esta ratificación, o sea, ni siquiera se esperaba un tema de mayor controversia. Entonces quería conocer un poco, habiendo aquí dado el contexto de lo que se vio ayer, cuál es su lectura del mismo. Ana Matilde, permiso, la ventaja, permiso, Ana Matilde, vamos a recurrir, sin abusar, por supuesto, de tu experiencia dentro de la Asamblea. Porque mira, a veces aquí se reta la inteligencia de la gente por una parte y por la otra. Hombre, se le agrede por la forma como se hacen las cosas. Hay situaciones que son innecesarias. Exactamente. Innecesarias. La pregunta, Ana Matilde, tú que estuviste dentro de la Asamblea, ¿por qué estos son fenómenos recurrentes? ¿Por qué lastimar la dignidad de la gente? ¿Por qué irrespetar a una ciudadanía? Y con un tema tan sensitivo, claro, seguro social. O sea, esto no era de que el director de Pandeportes, este es el director de la Caja de Seguro Social y uno en particular que es quien va a tener que tener bajo su mando una reforma a la institución que va a ser muy controversial, no importa lo que hagan. Entonces, para el colmo era un tema sensitivo. Adelante, Ana Matilde. Yo creo que cuando hay un desprecio total por la transparencia, no se comprende la importancia de que no hacer cosas buenas que parezcan malas, esa importancia que tiene en democracia, la legitimación pasiva que dan los ciudadanos a las decisiones, se actúa de esta manera porque no es ilegal, pero es totalmente innecesario. Entonces, lo innecesario se vuelve incómodo en la medida que no puede haber los testigos propios de la democracia, que son los ciudadanos, de todo lo que se hace en la asamblea. Realmente, la mejor manera de tener legitimidad es que la gente pueda dar testimonio de lo que ocurrió. ¿Quién a las 2 de la mañana está todavía? Solamente el que está insomne. ¿Quién está conectado a lo que está pasando en la asamblea? Aparte de que no sé si lo estaban transmitiendo en el canal de la asamblea. ¿Ves? Entonces, permiso, Ana Matilde, la pregunta que yo me hago, el ciudadano, ajá. eso es un acto de provocación. ¿Me explico? ¿Para qué? Además, y además que cuál era la necesidad si saben que tienen los votos en bloque. Ellos podían pasar perfectamente esa jornada para la mañana siguiente, para darle transparencia a algo que de por sí tiene el cuestionamiento de que está hecho
como si fueran unos notarios. Ahí no va a haber cuestionamiento de ninguna clase, porque eso es lo que quiere el Ejecutivo y es lo que le está notariando el bloque que José Raúl Mulino se logró tener en la Asamblea, producto de la relación política que hay. Y ese bloque va a votar a favor de todas sus cosas. Entonces, ¿qué necesidad hay de darle apariencia de madrugonazo a algo que no tenía ningún tipo de urgencia que justificara no hacerlo de manera transparente? Es el arquetipo de los diputados, Matilde, lamentablemente. Se repite la historia la Sí. misma. Es que hay un desprecio total por las buenas prácticas y por el asamblea abierta o gobierno abierto. No comprenden esos principios. ¿Por qué? Porque llega gente con otras motivaciones y Ana la Matilde, población está votando por el que se le parece. pero es que esto genera un ambiente tóxico, Ana Matilde, es lo que no entienden. Este país necesita tranquilidad, necesita que vengan los inversionistas de afuera a confiar en que nosotros somos gente decente y seria, la mayoría. Necesitamos que haya inversión local, que el empresario panameño confíe que las reglas del juego están claras, pero sobre todo, no únicamente que se nombren a los mejores, sino que lleguen no hipotecados. Es Ese es el correcto. riesgo de esto, es el riesgo al final del camino, ¿no? Cambiar esa cultura de funcionamiento, ¿no? O sea, entender por qué es importante la luz del día, o sea, por qué es importante la transparencia. La transparencia legitima las actuaciones. Entonces, pero no hay esa cultura de trabajo porque hay un desprecio total por los formalismos. Y en democracia son tan importantes las formas como el fondo. Ese era Sí, mi punto. Por ejemplo, cuando yo cuestionaba que el presidente de la República, y bueno, ahora no estamos viendo su conferencia ahorita, ya veremos qué está diciendo hoy, pero hace unos jueves cuando él dijo, he dado la orden, y uno dice, caramba, de suspender una licitación del Seguro Social, pero si tú tienes una junta directiva que es el máximo organismo por ley, tú tienes ahí un ministro que está sentado y la preside, guarda las formas. Nadie te dice que no te metas si tú tienes información sensitiva, sobre todo. Pero lo que se te está pidiendo, lo que se pide en democracia mínimamente es guarda las formas. Llama a tu ministro y di que has hablado con el ministro y el ministro ha llevado a la junta directiva la decisión de suspender. Cosas como esa, o sea, las formas en democracia son tan importantes como el fondo. es que urge política de contrapeso, Ana Matilde. El problema es ese. Bueno, es que Cuando no lo los hay, pesos, cuando los ya pesos no y lo va a ver. contrapesos, ajá, Ya no lo va a ver por el balance de los números, o sea, la forma en que quedó con la composición de la asamblea impide que haya contrapeso. Por eso hay tanto trabajo notarial ahí, ¿no? oye, yo lamento mucho que esta exposición que voy a hacer tal vez eh, pueda ser que lastime la delicada epidermis de algunos, ¿no? Pero Ana Matilde, no se han dado cuenta que tenemos una junta directiva de la Cadena de Seguro Social inoperante e ineficiente. Pregunto, Ana Matilde, estoy hablando por resultados, ¿ah? No porque yo estoy especulando. No, ¿Cómo que no? y totalmente denunciada incluso por el presidente de la República, ¿no? ¿Por qué no, por qué no hay algo de dignidad y renuncia si saben que no han hecho las cosas bien? Es la pregunta que yo. Bueno, porque debe ser muy sustancioso lo que se recibe ahí por cada reunión, ¿no? Pero tú no Porque crees que, no crees que es hora de recuperar la dignidad de algunas personas, Ana Matilde. Hombre, por lo menos dejar alguna huella a su paso, porque la Caja de Seguro Social, si tienes una junta directiva deficiente, donde mira, lo peor, por años no se supo cuál era la situación real de la finanza de la Caja de Seguro Social. Y que no hay nadie aquí que haya sido llevado a los tribunales, Matilde, por omisión, por comisión, por negligencia. así es, ¿no? Dios, Y cuando uno trata de cuestionar, entonces lo que viene para atrás es todo un andamiaje de call center atacándote de que y creen que la cosa es personal. No, esa es una institución que garantiza la sostenibilidad también del sistema financiero panameño. De alguna manera, todos los que estamos jubilados, todo el que está afiliado al Seguro Social tiene los que se van mucho a que jubilar, ver. Ana Y lo que se Matilde, jubila, los que se van a bueno, jubilar, todo el que trabaja y claro, cotiza, ¿no? O sea claro. que realmente vienen tiempos difíciles y si Dino Mon no ha comprendido que él no cuenta cuenta con el sector empresarial, sí, pero él no cuenta con la legitimación que le da la credibilidad y el apoyo popular que se necesita para las medidas fuertes que se van a tener que tomar. Entonces,
¿Para qué prestarse a esto? Si es tan fácil, oye, como vean acá, no hay necesidad. Si esto puede empezar a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, ser ratificado a plena luz del día, ¿qué necesidad tenemos de empezar a las 11 de la noche como si tuviéramos, oye, ¿quiénes son los que esperan la noche y la oscuridad para actuar? Son los delincuentes. Entonces uno tiene por qué agazaparse en la oscuridad. O sea, ¿qué Yo necesidad? recomiendo, mira, en Lo cosas mismo lo No, he dicho, y es importante eso que mencionas, que es contraproducente para lo que viene. claro. Y creo que el año pasado, espero que la gente que toma decisiones haya aprendido lecciones de lo que pasó con la mina, de que la imposición no lleva a nada bueno y que hay que conversar con la gente. el problema Y que hay que ser claro en las comunicaciones, hay que explicar bien por qué se toman ciertas decisiones. Y que las conversaciones a que tú te refieres son tan importantes, Camila, que tienen que ser conversaciones democráticas. ¿Qué quiere decir eso? En las que son verdaderamente inclusivas. No es que yo te invito a un diálogo de sordos en el que nada más hablamos los que nos decimos lo mismo y que cuando tú dices algo disidente o algo distinto, entonces yo te descalifico. De eso no se trata. Entonces, Y donde se tiene que mostrar, y donde quienes toman estas decisiones tienen que mostrar algo de empatía. O sea, tienen que mostrar que entienden las molestias de la gente y tratar dentro de lo posible de atender esas molestias. Porque, y no simplemente decir que, no, es que estos son un par de locos ambientalistas. No, es que estos son los radicales de izquierda. Estos son unos vividores. No, lo que pasa es que, ¿qué pasa? En este país se ha perdido el respeto por las posturas ideológicas. En estos días yo escuchaba al presidente del CONEP, casualmente, Temi Rosas, y él decía, hay que desideologizar. Bueno, eso es una ideología en sí mismo. No se le puede pedir al ser humano pensante que se despoje del conjunto de los principios y los valores que le acompañan a tener postura. Eso es imposible en una sociedad. Aquí hay algo peor todavía. Aquí se castiga el disenso. Total. Peligro pensar en contrario o criticar. Gracias, Ana Matilde. Y cierro con esto, y más cuando tienes una propuesta de ley que pretende criminalizar la protesta. O sea, tienes varias bombitas incendiarias por ahí regadas. Sí, porque en Panamá nos encanta pensar que aquí no hay ideología y que todos pensamos igual y que eso de izquierda y derecha eso no existe aquí, que aquí todos somos de centro. Y nos hemos ido bien lejos con ese cuento. Así mismo. Pero en momentos de crisis se necesita empatía más que nada, empatía y buena comunicación por parte de quienes toman esas decisiones y este primer paso que dieron no fue el correcto y espero que rectifiquen. Tenemos que irnos y quiero cerrar con esto. Hace mucho rato los partidos políticos dejaron de tener ideología. Los únicos dos remanentes... No, bueno, la tienen. No. Pero es que la mercantilización de los partidos los ha convertido en cascarones que solamente están listos para el mejor postor. Sí. O sea, ellos están en venta. Sí, oye, permiso, tenemos que irnos porque viene la periodista Lorena Castillo con su programa Altavoz. Camila, ¿quién despide en perspectiva? Gracias, Ana Matilde, muy amable. Gracias a ustedes. Encantado. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tu Lavazza, recuerda que lo puedes hacer en línea a través del sitio web lavazzapanamá.com. Nos vamos. Hasta mañana. Chao. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.